Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una nueva oportunidad, una nueva bendición de parte de nuestro Dios eh, poder tomar ese tiempo, poder estar juntos, poder reunirnos por este medio para poder seguir aprendiendo de su palabra. Es como siempre que estemos de buen ánimo a pesar de las situaciones que pueden venir. El Señor está con usted, el Señor está con nosotros, así que tome aliento su corazón y que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Eh, de a partir de ahora en adelante, para los que nos ven en El Salvador o en otro lado, cambió la hora aquí en Texas. Amén. Entonces cambió la hora en Texas. Y ahora sí que hoy tenemos ahorita la misma hora de Centroamérica, y para los demás, pues que se puedan ajustar, ¿verdad? Normalmente el estudio aquí en Texas lo pasamos a las 7:30 de la noche, y eso significa que va a pasar a las 7:30 también de la noche en El Salvador, y así sucesivamente en cada país. Así que yo le animo a que siempre pues podamos compartirlo. Así que mientras dure el tiempo de verano, ¿verdad? Perdón, de invierno, que va a llegar hasta allá como marzo o abril, normalmente ya por marzo cambia. Así que espero que usted ya tenga listo su Biblia, su cuaderno, para poder seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que el Señor esté guardando sus vidas. También en especial a los hermanos que están en Centroamérica, por las lluvias, las tormentas. Espero que no vaya a pasar a más. Nuestros países en Centroamérica son bien... la palabra es... perdón, que cuando uno está grabando se le olvida a uno. Son bien, muchas veces los terrenos están propensos, ¿verdad? A muchas cosas. Así que el Señor los guarde a cada uno de ustedes. Ese es mi deseo. Amén. El tema que vamos a empezar hoy es la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos aprender? ¿Cómo es que nosotros podemos entender su palabra? Dice que Él le revela a quien quiere sus misterios. Ahí están. Y hombres han podido o han querido estudiar, pero no es a lo que ellos quieran, sino es Dios a quien Él le plazca revelarnos su palabra, así como nos reveló a Cristo. Así que le voy a invitar a que abra conmigo la Biblia en primera epístola a los Corintios 2, del 6 al 16. Primera epístola a los Corintios 2, del 6 al 16. Amén. Primera de Corintios 2, del 6 al 16. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Oiga, lo voy a repetir. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Amén. Está hablando del Espíritu Santo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es acomodando lo humano, lo carnal a lo espiritual o viceversa, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que ese es el deseo de nuestro Señor, que lleguemos a ser perfectos, porque ya tenemos su Espíritu y dice que también tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque nos permites una vez más, Padre, un miércoles más, poder, Señor, aprender de tu palabra. Gracias, porque que no nos cansemos, Señor, que no nos cansemos de aprender más de ti, de escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, solo Dios puede decir la verdad acerca de Dios, ¿sí? Es increíble lo que acabamos de leer, hermano. Solo con la lectura creo que nosotros debemos de comprender muchas cosas. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que para tener la revelación debemos de tener su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Amén. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu conoce, el Espíritu Santo conoce lo que nosotros somos en realidad. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Yo no puedo saber lo que hay en otra persona, ni otra persona puede saber lo que hay dentro de mí, pero sí el Espíritu. Amén, porque dice, si no el Espíritu del hombre que está en él, dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, podemos admirar, ¿verdad? Podemos ver la superación, el progreso que como raza humana se ha alcanzado. Los estudios, los inventos, la tecnología, porque es increíble la tecnología cómo ha crecido, o en la situación como el caso de esta pandemia, cómo ha evolucionado, ¿verdad? Vemos gente que por mucho tiempo estuvo reacia a tener un poco de tecnología, y ahora vemos gente conectándose, ¿verdad? Porque no ha quedado de otra para poder platicar con sus familias. No sé qué hubiéramos hecho nosotros. No nos vayamos tan lejos. 30 años atrás. Imagínense que no nos hubiéramos podido comunicar. En aquel tiempo, cuando solo había teléfono. 30 años atrás solo había teléfono. No, y tal vez carta o correo. Imagínense qué hubiera pasado sin poder saber. Y ahora, y tal vez con el teléfono, ¿verdad? Comunicándonos cómo están, etcétera, y todo lo demás. Pero ahora tenemos la tecnología, que ahora podemos hacer una videollamada y nos podemos conectar. Yo platico en algunas ocasiones, muchas veces con mi familia, y mis padres están en una parte, mi hermana y su familia está en otra parte, y nos estamos viendo al mismo tiempo, estamos platicando, estamos viendo cómo está la situación, o cuando uno está hablando con alguien en otro lado del mundo y aquí es de noche y es de día, o aquí es de día y es de noche. Mire, increíble, ¿verdad? O las cosas cómo van
sucediendo. Y todo esto pues ha sido en beneficio de nosotros, de la humanidad, ¿verdad? Porque no solo tecnología, la ciencia, etcétera, un sinfín de cosas que al final pues nos hace una vida más fácil y cómoda. Antes, déjeme poner este ejemplo, ¿verdad? Antes para cocinar un pollo, se ocupaba fuego, de ahí se inventó, ¿cómo se llama?, la cocina, de ahí el gas, de ahí vino la electricidad, no sé cuál fue primero con cuál, pero bueno, la cocina, y ahora hay equipos que ocupan electricidad. Usted mete el pollo y como que lo haya rostizado, pues, y tal vez en la mitad del tiempo, ¿no? Todas estas cosas nos han hecho una vida más fácil y cómoda. Antes nosotros teníamos que, para hacer un café, calentar el agua, ¿verdad? Hoy o tenemos un aparatito para hacerlo, o metemos el agua en el microondas y lo hacemos. Entonces, pero a pesar de todo este avance, de todo esto, siempre va a haber inconformismo. Siempre, 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 siempre. Razón por la que el hombre sigue una desenfrenada y ansiosa carrera por conocer ampliamente lo desconocido y misterioso de la vida, ¿verdad? Nunca está satisfecho. Siempre quiere saber más y 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 más, ¿verdad? Me recuerdo yo creo que usted también lo ha visto, ¿verdad? Que imagínese hasta dónde ha llegado muchas veces esto de buscar más, que nosotros vemos la luna, ¿verdad? Pero la parte de atrás, la que no se ve, y la gente dice, han hecho esta película, ¿verdad? De la parte oculta de la luna y qué habrá ahí. Y muchas veces ya no ha sido suficiente lo que se ha investigado aquí, porque una de las cosas, imagínense, ¿quién de nosotros en alguna ocasión no ha visto algún documental con respecto a la profundidad de los océanos? Yo me recuerdo que una vez estaba viendo en un programa, en un canal de estos donde son documentales, y estaban hablando de los monstruos marinos o esta especie marina que están en el fondo del mar, en donde hay, ¿cómo se llama?, una oscuridad absoluta. Sí, una oscuridad absoluta. Y entonces esta gente se van a estudiar esto, u otros quieren, ¿cómo se llama?, está planeando la tecnología ahora, ¿verdad? Y ir a Marte, están viendo que en la luna hay agua, etc. ¿Por qué le digo todo esto? Porque fíjese que ha avanzado para esto, pero la palabra y el Dios sigue siendo el mismo desde la creación y desde antes de la creación. Y a ese Dios muchos no han querido conocerlo, no han querido profundizar. Y probablemente como leíamos, ¿verdad? Como estudiábamos estudios atrás, para muchos de estas personas que son superdotadas, nosotros somos como los creyentes, ¿verdad? Somos gente tonta, engañada, somos necios, etcétera, lo vil. Pero fíjese que a nosotros nos ha sido revelada la palabra de Dios. Amén. Entonces, estos, con el conocimiento que han llegado a tener, se jactan, se glorían, se envanecen de su propio razonamiento, teniendo como resultado la negación de la existencia de Dios. A eso han llegado, a decir que Dios no existe, sino que de un Big Bang, de una explosión, salió todo. Imagínense. Es decir, de esa explosión, ahí en una explosión salió ahora toda la tecnología que tenemos. De ahí salió. Y que esto fue por la evolución, y que se era un microorganismo que se volvió en lagartija, esta lagartija se hizo sapo, y de sapo fuimos, etcétera, y dice que venimos del mono, bueno, un sinfín de cosas. Acompáñenme a Romanos 1, 19 al 22. Porque Romanos 1:19, porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Oiga, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, tenemos que entender algo. Como creyentes y como hijos de Dios, nosotros no estamos exentos de poder caer en el error. Por eso debemos de cuidarnos. Por eso debemos de mantenernos. ¿Por qué? Porque no podemos... dice que no le dieron la gloria que merecía. Y al final llegaron a negar su existencia. ¿Cuántas personas? Hay muchas personas que han conocido la palabra de Dios y viene alguien y les, como no tienen conocimiento, mire, a eso vamos. ¿Por qué es importante tener doctrina básica? Porque yo tengo un cimiento. Entonces mucha gente no tiene conocimiento, viene una ola y dejan el evangelio por ir a una religión. Viene alguien que tergiversadamente les enseña, les muestra un pasaje de la Biblia y ahí van. Y en otro caso, muchos cristianos son muy permisivos con su vida. Amén. Entonces creemos y consideramos que más importante que saber y entender todos los aspectos y secretos que encierra la vida, lo importante, lo necesario para nuestras vidas es conocer a nuestro Creador y Sustentador. No hay cosa mejor que conocer a Dios. Y Él dice que da sabiduría. Y no hay como la sabiduría que viene del cielo. Amén. Rápidamente, Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alabes en esto, en entenderme y conocerme. ¿Y cómo es? Por medio del estudio de su palabra. No hay otra manera. No hay otra forma en la que nosotros vamos a conocer al Señor, sino es que por medio de su palabra. Para eso la dejó, para que lo conociéramos a Él. Entonces, el conocimiento experimental de Dios no se adquiere por medio del intelecto. Conocer a Dios no es porque yo soy inteligente. Y no lo conozco porque yo no tengo mucha inteligencia. No, el estudio, la razón o la inteligencia humana no es lo que nos va a llevar a conocerlo a Él, sino que proviene de una iluminación, de una sabiduría y revelación que viene del cielo, que viene de Dios. Esto lo podemos ver en Mateo 16. Mateo 16. 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y oiga la respuesta que le dio Jesús en el 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Oiga, porque no te lo reveló algún humano, no te lo reveló tu inteligencia, no te lo reveló tu percepción, no te lo reveló tus estudios. Amén. No te lo reveló una ideología, no te lo reveló el pensamiento filosófico. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién nos ha revelado a nosotros que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador y que vendrá por nosotros? Nuestro Padre.
Jehová que está en los cielos. Amén. Entonces, vamos a ver el punto A, vamos a entrar en el desarrollo y vamos a ver el punto A dentro de este estudio. Amén. Punto A. Es un conocimiento elevado. Amén. El punto A, vamos a punto A, B y C como principales y vamos a ver dentro de este punto A, después vamos a ver un punto 1 y 2. Amén. Entonces, conocimiento elevado. Volvamos otra vez a 1 Corintios 2 y este está del 6 al 8. Amén. Conocimiento elevado es el literal A que estamos estudiando. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, oiga, y esto es lo que todos nosotros, hermanos, mi deseo, hermano, no solo por ustedes, sino también por mí, pero mi deseo es que nosotros, y por eso me estoy incluyendo, tanto ustedes como yo, podamos alcanzar esto por medio de la palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fíjese que estamos hablando de que la palabra de Dios es una sabiduría desde antes de la fundación del mundo. Mire el tiempo que tiene. Esto le gana a la filosofía de los griegos, a la filosofía de los romanos, el estudio, etcétera. Los griegos que llegaron en su momento a creerse los hombres más inteligentes del mundo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dice, hablamos sabiduría. Oiga, hablamos, quiere decir que se puede llegar y debemos de lograr llegar a ese nivel. Sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Sabe qué pasa? Y muchas veces uno lo puede ver, uno platica y créame, por favor, no vaya a creer que yo me estoy poniendo en una posición elevada, no, sino que cuando uno estudia la palabra, uno muchas veces platica con hermanos y uno se da cuenta de que no tienen conocimiento. Y muchas veces uno le dice, no, hermano, fíjese que es por esto, esto y esto. Y mucha gente llega a decirle que uno se está inventando las cosas. O así lo creo yo y con eso me quedo. Y uno dice, no, está bien, no podemos llegar más allá. No, ¿y qué voy a platicar con alguien? ¿Y cómo le voy a refutar? ¿Cómo le voy a, no refutar, cómo le voy a enseñar a alguien si primero no permite que se le enseñe? Y me está diciendo con esas palabras, yo esto es lo que sé, y me está diciendo, yo conozco, yo entiendo esto, y esto no se puede cambiar. Pero oiga, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra no es para contender. Amén. La palabra no es para contender. Cuando usted comprende esto, usted no anda discutiendo con nadie de la palabra de Dios. ¿Alguien cree eso? Que lo haga. Alguien dice que no es malo fumar, que fume. Alguien dice que no es malo beber, que beba. Alguien malo que dice que lo haga. La palabra dice algo. Y si usted está alcanzando madurez por medio de la palabra, pues el maduro, ¿sí? Amén. Y dice, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, no en ministerio, en misterio. Y dice que a nosotros se nos ha sido revelado su misterio, ¿verdad? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, oiga, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Entonces, hay algo que debemos de comprender, y es que si usted se da cuenta, el evangelio del Señor Jesús no está desprovisto, pero también está
sin ninguna mezcla, carece, esa es la palabra, carece de mezcla filosófica. El Evangelio de Cristo no es hablar de política. Amén. El púlpito no es para hablar de política. Carece de filosofía humana. No es para hablar de filosofía humana, de una ideología, de una forma. No. Tampoco el Evangelio tiene que tener adornos sofisticados cuando se proclama, se presenta el Evangelio. Porque Pablo, el apóstol Pablo, lo proclamó de una forma sencilla y clara. Y esto ha llevado a que muchos califiquen el Evangelio del Señor Jesús como una religión simple, vaga, ignorante y sin sentido. Y el problema, hermanos, es que muchas veces en algunos ministerios, algunos pastores quieren adornar esto y no se puede adornar, no se puede cambiar algo. ¿Qué es la sana doctrina? Cuando usted escuche de que se habla de la sana doctrina, es hablar la palabra de Dios como está, sin intervenir humanamente. Solo porque yo no la cumplo, no significa que no de predicarla. Es decir, yo soy un ejemplo, yo soy una persona mentirosa. Y como soy una persona mentirosa, no voy a hablar de la mentira. No, tengo que hablar de la mentira. Ni tampoco voy a decir, no, es que hay mentiras buenas y mentiras malas. Mire, mentir es mentir. Punto. Amén. Mentir es mentir. Y todos mentimos. Pero eso no significa que la voy a ocupar aquí a mi conveniencia. Amén. No la voy a ocupar a mi conveniencia. Así como un montón de situaciones. Entonces, fíjese, dice dentro de este conocimiento elevado que le decía literal A, vamos a ver el punto número 1. Sin embargo, dice el primer punto, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, lo que está en el versículo 6. Entonces, la predicación del Evangelio implica una sabiduría superior a la de los sabios de este mundo. Ejemplo, Pablo. Pablo fue formado con los mejores maestros de su tiempo. Pablo tenía una muy buena educación, no solo por ser judío, también Pablo era romano. Entonces, él había alcanzado una buena educación y era un hombre muy inteligente. Fíjese que el mejor ejemplo que podemos ver en la Biblia, digamos, no el mejor ejemplo, pero uno de los mejores, es el caso de Pablo. Pablo humanamente había alcanzado un estatus muy alto porque era un hombre muy preparado, muy culto, educado. Dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel, etc. Y todo ese aprendizaje, no lo llevó a darse cuenta que estaba actuando como Saulo en contra del Señor, sino que viene hasta que el Señor viene y lo toca. Y ahí comprendió, mire, hasta que el Señor lo tocó, dice, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, ¿y qué sabiduría la de este hombre? Bueno, lógico, ¿verdad? De parte de Dios, pero qué sabiduría, qué profundidades, qué revelaciones son las que nosotros ahora, amén, a él se le fue revelada la iglesia. Y dentro de esta iglesia se le fue revelada la predestinación. Imagínese, y otras cosas más. Pero mire, imagínese a este hombre. Entonces, la predicación del Evangelio implica una sabiduría superior a la de los sabios de este mundo. Es la filosofía más profunda que jamás haya sido ofrecida a la inteligencia humana. Procede directamente de la mente y corazón de Dios, y solo aquel que el Espíritu Santo le ha revelado. Hermanos, eso es lo que leíamos anteriormente. Busquemos, conozcámosle, porque es lo que nos va a traer bendición para nuestras vidas. Y este conocimiento que viene directamente de la mente y del corazón de Dios es el que nos transforma, es el que nos madura, es el que nos hace comprender y es el que
nos hace deleitarnos en las verdades gloriosas y eternas de la sabiduría, no de este siglo, sino celestial, no de este mundo. Porque mire, esto va a terminar, usted y yo tenemos un tiempo limitado en esta tierra, pero tenemos una vida eterna con Él. Y eso es lo que usted y yo debemos de buscar aprender. Muchas veces queremos saber de cómo nos va a ir aquí. Queremos ver cómo nos va a ir en esta vida. Y claro, como humano también, a quien no, pues uno está esperando en que el Señor le bendiga de esta manera, que le provea aquí, que le haga allá, que no sé qué. Un montón de situaciones, pero increíble, ¿verdad? Todo aquí. Y muchas veces perdemos de vista esto, de donde vamos a pasar la eternidad. Muchas veces nos enfocamos en 80, 90, 100 años. Claro, ¿verdad? No me malinterprete. Pero ¿cuánto es una eternidad? Y muchos no buscamos ese conocimiento de la eternidad que vamos a pasar con Él. Entonces, ¿qué establece Pablo en esto? Que solo los cristianos maduros pueden comprender la verdadera superioridad de la sabiduría divina. Muchas veces, hermanos, a mí me han dicho, no, usted está equivocado. Y estoy hablando de cristianos, hermano, no estoy hablando de inconversos. Cuando uno está platicando con creyentes. Y yo no, hermano, de verdad, se lo digo, no es que me considere alguien que, no, a mí me hace falta mucho por aprender. ¿Por qué cree que estoy dando estas enseñanzas? Porque yo estoy aprendiendo. El primero, hermano, el primero que está aprendiendo más soy yo. Amén. Y es compartir con usted esto. Entonces, solo los cristianos maduros, y por eso es porque es una doctrina básica, porque es la que nos va a ir dando cimiento y es madurez. Entonces, solo aquel que es cristiano maduro puede comprender la verdadera superioridad de la sabiduría divina. Si el hombre natural, ni el cristiano decrecido ni carnal, o el niño en Cristo, ¿verdad?, pueden captar las doctrinas avanzadas y profundas del cristianismo. Es decir, el inconverso, el cristiano que va para allá, que viene, amén, o aquel cristiano que no madura, es decir, que, sí, ahí vamos, y no van a captar las doctrinas avanzadas y profundas del cristianismo. Acompáñeme a 1 Corintios 3. Oiga lo que dice el 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Le está hablando a creyentes. Le está diciendo, ustedes son carnales. Qué difícil, ¿verdad? En el caso del apóstol. Y él dice que no pudo enseñar más cosas de las que Dios le reveló porque mire, no voy a condenar a los de Corinto, porque ¿quién de nosotros en algún momento de nuestra vida en el cristianismo hemos sido carnales o como niños en Cristo? Dice el 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis crecido, y eso según lo que cada uno le concedió al Señor. Dice, pasémonos al 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, oiga, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y también acompáñenme a Hebreos 5, Hebreos 5, 11 al 14. Por eso le decía, no es de solo señalar a los de Corintios, porque ¿cuántos de nosotros hemos desperdiciado tiempo? ¿Cuántos tenemos años de estar en la iglesia o en una iglesia en donde se enseña y no somos maestros? Amén. Dice el 11, Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿y qué veníamos hablando? Madurez. La sabiduría divina, ¿para quién es? Para aquellos que han alcanzado madurez. Sigamos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Pero le digo, hay mucha gente que dice, no, tal cosa no es pecado. Bueno, está bien. No nos metamos en problemas, en discusiones, muchas veces en discusiones vanas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando con gente madura. Amén. Porque si Corintio, nosotros debemos de salir también, hermanos. Ese que sea nuestro deseo, dejar de ser niños en Cristo, dejar de ser carnales. Porque cuando le dice a los de Corinto, le está hablando a los hermanos, a los cristianos. Me encontré con ustedes que eran carnales. Regresemos a Corintios 3. Oiga, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Entonces, debemos de hacer una reflexión. ¿Cómo nos hablan? ¿Nos hablan como espirituales? ¿O nos hablan como carnales? Como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjese que aquí está hablando de un tiempo pasado y un tiempo presente. Dice, os di a beber leche y no vianda, es decir, alimento sólido, ¿verdad? Porque aún no erais capaces. Oiga, está hablando que probablemente anteriormente había llegado Pablo y les ha dicho, miren, vengo a esto. Y dice, pues no eran capaces. Y viene él tal vez después de un cierto tiempo y dice, no sois capaces todavía. Dice 3, porque aún sois carnales. ¿Cómo sabemos nosotros si somos carnales? Bueno, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Probablemente alguno de estos le dijo, no, Pablo, tú estás equivocado. Y aquí dice bien claro, ¿cómo podemos darnos cuenta de que no recibimos revelación de Dios? Ese es el tema, ¿verdad? La revelación de Dios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que la revelación de Dios no ha llegado a nuestra vida? Aquí dice, porque aún sois carnales. Pues, versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No quiero profundizar más en esto.
porque creo que está siendo muy claro. ¿Por qué muchas veces la palabra de Dios no es revelada a nuestras vidas? Porque no hemos alcanzado madurez. Y hay muchas maneras de no alcanzar la madurez, pero nos vamos a quedar con esta. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Contiendas, disensiones, muchas veces, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no, ¿qué? No, hermano, esa es su interpretación, es lo que usted dice. Entonces, cuando a alguien le diga eso, la palabra nos manda a ser maduros. Dice la palabra cuando en Corintios Pablo explica del velo, que la mujer debe de ocupar velo. Eso dice la palabra. La mujer debe de ocupar velo cuando ore o profetice. No dice las 24 horas del día, no. Cuando ore o profetice. Y al final, ¿qué dice? Que nosotros no estamos para discutir. Entonces, hermanos, es muy interesante. Es muy interesante lo que hemos aprendido hoy. Lo que estamos aprendiendo hoy. Así como lo que leíamos en Jeremías, ¿verdad? Y con eso quiero terminar este día. Quiero que volvamos otra vez a Jeremías 9. Amén. Jeremías 9, 23 y 24. Solo el 24. Y con eso quiero terminar. Esta parte vamos a tener en continuación. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Antes de alabarnos de que somos buenos predicadores, buenos servidores, buenos guitarristas, tecladistas, bateristas, cantantes, ujieres, profetas, lo que sea. Dice, en entenderme y conocerme. ¿Cómo podemos alcanzar madurez? En entender y conocer al Señor. ¿Cómo podemos alcanzar revelación? En entender y conocerlo a Él. Amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Oramos para despedirnos y que el Señor guarde y siga guardando sus vidas. Y nos vemos el próximo miércoles. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites una vez más poder estudiar tu palabra. Señor, tu palabra nos muestra que nos falta madurez, que nos falta sabiduría. Señor, ayúdanos a ser maduros. Ayúdanos a evitar celos, contiendas, disensiones, porque no podemos vivir ni actuar como que somos niños o carnales. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.